es muy amplio, es muy grande, más o menos se habla de unos 50 hongos cada. ¿Podría regalar las respuestas? Claro, con mucho gusto. Por favor. Con mucho gusto. A ver. Vamos a ver por aquí, si me deja entrar porque está como... Ok, ya. Bueno. ¿Cuál es el sitio anatómico habitual de la cromoblastomicosis? El dorso del pie, ¿ok? ¿Qué determina la presentación clínica de la esporotricosis? La respuesta inmune del paciente. ¿Qué definición en el estudio de del histoplasma y la histoplasmosis es incorrecta? Ahí pues la opción correcta era se observa fácilmente en KOH las formas parasitarias. ¿Qué tipo de lesiones caracterizan la infección producida por blastomisis dermatitidis? Lesiones granulomatosas y supurativas. ¿Y de dónde se debe tomar la muestra para el examen directo en un paciente con rinoconidio bolomicosis de la glabela? ¿Ok? ¿Listo? Gracias, doctora. Con mucho gusto. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar. El tema de hoy es cortico para que se vayan a descansar y todas esas cosas. Vamos a hablar de un género de hongos que nosotros creo que lo referenciamos cuando hablamos de hongos contaminantes, pero no hablamos de ellos porque yo creo que hice la salvedad en relación a que era importante que los viéramos cuando estuviésemos hablando pues que habláramos aparte. Ay, Dios, se cayó esta cosa. ¿Ustedes están bien? No. Hello, hello. Ahora sí se ve. Chicos, ¿ya la ven? Sí, 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 señora, doctora, está en estamos viendo. referencias. No, es que a mí me dejó como por fuera, pero bueno, mientras ustedes la vean. Ay, Dios. Bueno, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de hongos ambientales y contaminantes, yo les dije que los aspergillus, igual que el mucor, lo íbamos a ver separadito por, digamos, la relevancia que han tomado este tipo de micosis. ¿Qué es lo que pasa con las micosis? Lo que pasa con las micosis es que muchas de ellas se han hecho emergentes, patologías que con anterioridad no eran tan frecuentes ni tan comunes porque pues las condiciones de salud de hace unos 50 o 60 años no son las mismas de ahora. ¿Por qué no me deja mover la diapositiva? Oh, Dios santo y poderoso. Ustedes están viendo cuál, Yo la creo que que dice debe dejar de referencias, compartirla porque estaba pegada en la primera, doctora. ¿cierto? Sí, Espera, deje de compartir y vuelva a voy a compartir a ver cerrar si y nos vuelvo permite. a abrir, porque es que Gracias. me dejó bloqueada. Listo, vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí. Esto tiene vida propia. Hace lo que le provoca. Vamos a ver. Ventana 5. Ahora sí. Listo. Aspergilosis. Cuando la vean, griten. Listo. Creo que ahora sí. Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces, las enfermedades por hongos, especialmente, por ejemplo, en el caso concreto de este género, están aumentando en la incidencia por muchas características, digamos, en muchas enfermedades nuevas que afectan el sistema inmune y muchos tratamientos que también tienen, digamos, disminuyen la competencia del sistema inmune para poder prolongar la vida del paciente, trasplantes, enfermedades crónicas catastróficas que se han prolongado en el tiempo gracias a los tratamientos. ¿Y eso qué es lo que pasa? Que facilita que los microorganismos, en el caso concreto de los aspergillus, y les hago la salvedad para que sepan que estamos hablando
de más o menos 50 hongos pertenecientes a este género que pueden afectarnos y producir enfermedades que van desde un simple contacto, un primo contacto que desencadena respuestas de tipo alérgico, hasta enfermedades sistémicas profundas con muy mal pronóstico. ¿Quién define una cosa o la otra? Y volvemos a lo mismo, el sistema inmune. ¿Por qué? Porque los hongos son netamente oportunistas. Ellos viven en el aire, ellos están en su ambiente, en el suelo, en el agua. Los conidios se producen, viene el viento, los suspende en el aire, comparten este espacio con el polen de las plantas, los ácaros y demás, de manera que nosotros vamos a entrar en contacto con ellos, queramos o no, porque es por inhalación. Y ahí, una vez que logran ingresar, pues pueden desencadenar distintas presentaciones clínicas dependiendo de las circunstancias de salud del paciente, del hospedero. Las especies pueden ser alergenas o patógenas. Son ambientales, ubicuos, cosmopolitas, que pueden generar alergias e intoxicaciones porque producen algunos tipos de toxinas y demás que pueden producir intoxicaciones en el hospedero si se consumen algún tipo de alimentos con algunos conidios, mejor dicho, no con los conidios, disculpen, con las sustancias que elaboran los hongos. No todas las especies tienen ese tipo de capacidad de producir este tipo de patologías. Lo que sí pueden producir todos, digámoslo así, son enfermedades sistémicas graves y complicadas definidas por esa historia natural de la enfermedad que se sucede una vez que entran en relación el microorganismo y el hospedero. ¿Quiénes son los aspergillus? Los aspergillus son unos hongos que son miceliales, algunos de ellos tienen pigmento, es decir, pueden producir melanina, como es el Aspergillus niger, y por eso recibe ese nombre. Hay Flavus, Clavatus, bueno, hay una cantidad de Aspergillus, todos con el mismo potencial de producir en el paciente desde alergias hasta enfermedades graves. Poseen la estructura conidiogénica, es decir, donde tiene origen o tienen origen los conidios, pues es una estructura muy particular de ese género, es muy fácil identificarlos. Tiene una cabeza aspergilar, que es una bien redonda, sobre la cual se van a anclar las fiálides. Si tenemos un poquito de memoria hacia atrás, las fiálides son esa estructura que permite la reproducción blástica fialídica. A través de las fiálides salen los conidios. Entonces los conidios se van quedando unidos como en cadenitas, y cuando uno mira la estructura en el microscopio, parece como si fuese la flor del girasol, más o menos así. La diferencia entre especies es que esa cabeza aspergilar puede ser más grande, más pequeña, no todas son redondas, y la otra diferencia es cómo se ubican las fiálides sobre la cabeza aspergilar. Eso depende de la expresión del genotipo, es decir, su fenotipo. Eso ya es propio de especie. Tienen el conidióforo alargado, que es la hifa especializada que sostiene la cabeza aspergilar, tiene las vesículas terminales, las cadenas basipétalas de conidios, que una vez que pasa el tiempo adecuado, pues se liberan y van a ir a multiplicarse en el sitio donde caigan. Y en la clasificación, entonces, se tiene en cuenta clasificación microscópica, no genómica, ¿ok? Por el tamaño, la forma, la textura y el color del conidio. ¿Qué sucede una vez que la persona entra en contacto con este tipo de microorganismos? Los factores de riesgo primario, digamos que hay respuestas a la presencia del microorganismo que van desde un simple estornudo, una epífora, unos ojos rojos
y con lagrimeo y demás, que es más pues lo propio de una hipersensibilidad, hasta infecciones de tipo invasor, ¿sí? Porque son pacientes que tienen una condición de base que permite que el hongo se exprese con toda esa magnitud en el paciente. Dentro de esos factores de riesgo para aspergilosis invasora se presenta la neutropenia grave. Entonces hay que pensar cuáles son las patologías que permiten que el paciente tenga una disminución de los neutrófilos y además el uso de glucocorticoides. Y esto depende, o mejor dicho, de acuerdo al tiempo que le suministren al paciente glucocorticoides, pues entre más tiempo pase, más riesgo de que suceda el contacto con el hongo y la manifestación clínica propia del efecto de tener el hongo en este tipo de pacientes. Entre más altas sean las dosis de glucocorticoides, pues aumenta el riesgo de la adquisición de la aspergilosis invasora y de la muerte por este tipo de infección. No solamente el número, o sea, la neutropenia, sino también la función del neutrófilo en algunas condiciones médicas se ve afectada y de tal manera que esto es un factor de riesgo también. Cuando esto se hace evidente en enfermedades granulomatosas crónicas, pero no solamente de los neutrófilos, sino también de los linfocitos, como es en el paciente con VIH, SIDA. Pues recordemos que son esos pacientes que tienen menos de 200 células CD4 por microlitro de sangre. Entonces, pues son pacientes que están expuestos a coinfecciones, que ustedes ya tienen que saber que eso permite la clasificación de SIDA y dependiendo de las coinfecciones que vaya sufriendo. Y se producen también se pueden presentar estas coinfecciones en pacientes con recaídas, pacientes con leucemia. El aumento y la incidencia de aspergilosis invasora en las unidades de cuidados intensivos sugiere que los pacientes sin inmunodepresión puede suceder, están hospitalizados por otra circunstancia, pero están pues digamos, con enfermedades que lo debilitan y lo exponen a ese tipo de infección. La interrupción transitoria de la respuesta protectora como consecuencia del uso de glucocorticoides o de un estado general antiinflamatorio es un factor de riesgo significativo. Muchos enfermos tienen evidencia de enfermedad pulmonar previa y, por lo general, antecedidos por neumonías o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es decir, el paciente que tiene EPOC. Y todo esto, ¿qué nos sugiere? Que el paciente, que el Aspergillus es un oportunista, netamente un oportunista, porque en un paciente inmunocompetente, que no tiene ningún compromiso en la respuesta inmune de tipo celular, como vimos ahí, sin el uso de estos medicamentos que estamos referenciando, pues es un paciente que fácilmente va a eliminar al microorganismo. No es que no entre en contacto, entra en contacto porque uno puede, pues imagínese usted que el riesgo es inhalar el aire donde está el hongo, pues ahí la definitiva de la presentación de la enfermedad es de acuerdo a ese potencial de respuesta inmune. Hay ahora nuevos inmunomoduladores como infliximab y ibrutinib que agravan el riesgo de aspergilosis invasora, pero también el de hepatopatías graves y de los niveles altos de hierro almacenados en la médula ósea. ¿Por qué me parece importante para ustedes que tengan esta referencia? Porque es importante que recordemos que estos microorganismos pueden afectar a los pacientes que están en estas condiciones y que entre más se prolongue la estancia hospitalaria a nivel de uso y con todos esos medicamentos que le están ayudando a sobrevivir, porque es que sin esos medicamentos pues ya no tendría
pues a lo mejor no estaba vivo, pero por eso les digo que estas infecciones con hongos oportunistas, y los vamos a seguir viendo, se han hecho de mayor incidencia e incluso de mayor prevalencia por las terapéuticas nuevas que pues, se buscan para ayudar a la persona a sobrellevar algún tipo de enfermedades que tienen graves, catastróficas, algunas de ellas. Se han identificado como cofactores de riesgo también la infección por influenza y la oxigenación con membrana extracorpórea. Ya lo referenciábamos ayer en la infección por Pseudomonas, o sea que más o menos son los mismos factores de riesgo. Obviamente también hay que tener claridad que las enfermedades de tipo viral, sobre todo las de enfermedades virales de la parte respiratoria superior, afectan todas esas barreras primarias anatómicas que nos protegen contra este tipo de agresiones. El virus lo que hace es afectar el tejido, el epitelio, borrar todas esas cilias y demás que protegen y no dejan que se adhieran al epitelio los microorganismos, y de una vez en esas condiciones quedamos expuestos no solamente al Aspergillus, sino ayer hablábamos de Pseudomonas y mire que las condiciones son más o menos parecidas. Entonces, eso sucede y lo vimos también creo que con Streptococo neumónico, como la neumonía puede ser generada con una primoinfección de tipo viral que deja expuesto al paciente a una coinfección de este tipo. Las personas que sufren aspergilosis pulmonar crónica son personas que han presentado una gran variedad de neumopatías primarias que incluyen tuberculosis, neumotórax previo o neumopatía obstructiva crónica. Entonces, pues aquí vamos siguiendo el hilo en relación a el potencial de oportunidad que tiene este microorganismo. Generalmente, en algunos pacientes, estos pacientes pueden tener digamos, una buena respuesta inmunitaria, pero lo que no tienen es la regulación de citocinas para que se estructure y complemente la respuesta inmune. Entonces esto pues deja como, digamos, expuesto al paciente porque no se complementa la respuesta que se necesita para poder eliminar el microorganismo. De tal manera que no desencadenan una respuesta inmunitaria inflamatoria, por ejemplo, similar a la de la TH1, o no son capaces de controlarla de manera adecuada. Los glucocorticoides aceleran la progresión de la enfermedad y volvemos a ponerlos aquí en la presentación. ¿Cuáles son esas formas clínicas que se pueden derivar del proceso de entrar en contacto con los Aspergillus? Todos los Aspergillus pueden producir aspergilosis, ¿sí? Para que hagamos claridad. Entonces están las aspergilosis pulmonares, que son consideradas aquellas que van desde cuadros alérgicos hasta infección pulmonar invasiva. En los cuadros alérgicos los puede sufrir una persona inmunocompetente, porque entra en contacto con los esporos o con los conidios y obviamente eso desencadena una respuesta inmune a veces exacerbada. Son esos pacientes que entran, por ejemplo, a sitios cerrados o que tienen lugares donde hay por las condiciones que a lo mejor no hacen un buen aseo, una buena limpieza, entonces están ahí y la persona empieza a estornudar y empieza la rinorrea, empiezan, bueno, todas las condiciones que ya sabemos de una hipersensibilidad de este tipo. Estos pacientes generalmente están acompañados por una eosinofilia y un aumento de la inmunoglobulina E. Pero lo que no se va a encontrar es la evidencia o la presencia del hongo, porque probablemente lo que hace es que el hongo es expulsado por el mismo golpe del estornudo, pero ya desencadena la respuesta frente a los alergenos. Es un alergeno, el hongo es un alergeno y desencadena esa respuesta inmune. El problema grave, complicado aquí es cuando el paciente, por ejemplo, es un paciente que sufre de asma. Entonces se van a agravar los síntomas del asma en este paciente porque
hay obstrucción del diámetro en los bronquios y entonces el paciente siente mayor dificultad respiratoria, puede que hasta sufra algún tipo de disminución de la concentración de oxígeno, una hipoxia. Ese paciente también, un paciente con inmunoglobulina E aumentada, con eosinofilia y obviamente pues con todas las condiciones de su condición primaria, que es el asma, agravado por esa respuesta inmune. En ese mismo orden de ideas, en la aspergilosis pulmonar, por ejemplo, hay pacientes a los que se les produce lo que conocemos como saprofitación pulmonar, que es un aspergiloma. Y como su nombre lo dice, son pacientes en los cuales el aspergillus cae. Puede pasar todas las formas de defensa primarias en el paciente. En ese momento el paciente está bien, su condición de salud es estable, no tiene ninguna enfermedad en ese momento, tuvo alguna enfermedad otrora que le afectó y le dejó cavidades a nivel de pulmón, tuberculosis, sarcoidosis, histoplasmosis. El paciente se recuperó, pero la lesión, la cicatriz, la lesión sobre el tejido a nivel pulmonar le queda, y esa es una cavidad en la cual pueden caer los conidios del aspergillus, empezar a crecer, producir masas fúngicas, que es un entramado de hifas del hongo, de los aspergillus, y por eso recibe ese nombre, aspergiloma. Generalmente es uno solo de los pulmones, es in situ, no se extiende en la medida, digamos, en la mayoría de los pacientes. Hay algunos pacientes que se salen de esta media y se les puede complicar. Probablemente los pacientes tuvieron circunstancias de riesgo que permitieron la primera enfermedad, alcoholismo, hábito tabáquico prolongado, mala alimentación, hacinamiento, esas condiciones que facilitaron la tuberculosis, todo ese tipo de enfermedades, y conservan los mismos factores de riesgo que permiten que haya condiciones en su forma de vida que faciliten esa complicación con este tipo de infecciones como es el aspergiloma. En este tipo de pacientes, perdón, lo que vamos a encontrar, como afecta el pulmón y produce daño sobre los vasos sanguíneos, una respuesta inmune de tipo celular y se forma, pues empieza a presentarse moco por la inflamación y todo. Entonces es productiva la lesión, hay esputo. Entonces ese esputo se puede, digamos que analizar y buscar la presencia del hongo, ¿sí? Lo que vamos a encontrar son las cabezas aspergilares. Está la infección pulmonar invasiva, que ya es una lesión grave, complicada en pacientes con patologías de base, con morbilidades, y esto es una comorbilidad que lo afecta de manera importante en la manera que responde frente al microorganismo. Y el hongo entra por la vía aérea, se disemina por vía hematógena o por contigüidad y ocupa otros órganos. Esta aspergilosis diseminada, pues por ejemplo, desde una infección pulmonar invasiva y en algunas ocasiones, desde en pacientes que tienen saprofitación pulmonar en el aspergiloma. No es la manera más frecuente de este tipo de lesiones. Hay aspergilosis cutáneas que producen úlceras necróticas, onicomicosis, puede haber misetomas, saprofitación en quemados, porque la lesión pues tiene daño, debilitamiento de la protección que produce la piel y el hongo cae sobre esa lesión que tiene y empieza a crecer. Otomicosis, queratitis micóticas y presentaciones, pues digamos que indiscriminadas, difíciles de clasificar. Entonces, los aspergilomas son esos producidos por colonización de cavidades previas, tuberculosis, sarcoidosis, histoplasmosis, bronquiestasias, por el aspergillus, y lo que les digo, el aspergillus cae, empieza a multiplicarse.
Obviamente tiene a veces sintomatología banal, como si fuera un resfriado, pero hay veces que la sintomatología es más grave, como les digo, fiebre, astenia, adinamia, hipoxia y esputo. Y obviamente pues consulta, le hacen la placa de rayos X, observan la masa y en un principio se cree que es de origen, pues de otro origen, que no es, no es por una infección, por un microorganismo, hasta que de golpe en el esputo observan las estructuras micóticas o toman biopsia para ir orientando la confirmación del diagnóstico. En algunas condiciones puede diseminarse porque lo frecuente es que sea en un solo pulmón y ahí, pero ahí daña el pulmón porque empieza a dañar el tejido, porque empieza a multiplicarse, a agrandar esa cavidad porque él tiene que caber en el pulmón de alguna manera. ¿Y cómo es la manera? Destruyendo todo lo que tiene alrededor porque aquí a él se instaló ahí y ahí empieza a desplazar el tejido. ¿Y qué pasa cuando se daña el tejido pulmonar? Pues que toda la parte respiratoria se afecta y luego entonces pues ya no es solamente lo de pulmón, eso se vuelve sindrómico y el paciente se afecta de manera grave y complicada. En algunos casos entonces, sobre todo en la aspergilosis pulmonar invasiva, la infección puede diseminarse por vía hematógena, extenderse a estructuras contiguas, como los grandes vasos. Y aquí viene otro potencial de virulencia que agrava el cuadro en el paciente, y es que tiene tropismo por los vasos sanguíneos, por el endotelio, y va a producir hemorragias que en ocasiones son fatales. Si sobre todo depende del calibre del vaso que esté dañando. Y en este caso, la mortalidad es muy elevada por varias condiciones. El proceso infeccioso que está sufriendo, las hemorragias, y además puede alcanzar la vía hematógena, producir fungemias y pues el paciente no se está defendiendo. Está sufriendo todo el impacto de la infección por el aspergillus, pero no se está defendiendo. Hay otra presentación clínica como es la sinusitis o la rinosinusitis aguda que afecta sobre todo a pacientes muy inmunodeprimidos. Entonces aquí ya empieza a haber una secreción purulenta, maloliente en este tipo de pacientes, que va dañando toda la cavidad. Y piensen ustedes dónde está el hongo creciendo, y nosotros tenemos espacios anatómicos por los cuales el hongo se puede extender e incluso alcanzar el sistema nervioso central en este tipo de pacientes. Mientras que hay otra crónica que puede aparecer en pacientes inmunocompetentes, pero que tienen sinusitis. Esas secreciones que hay a nivel de los senos paranasales fácilmente se pueden, digamos, llenar de hongos, porque el hongo entra por la vía aérea y va a ir hasta a las cavidades, y ese moco que tiene la persona nasal, con todas las condiciones de una secreción con un microorganismo, entonces con mal olor, de mal color, que produce cefaleas y pues, todas las características propias de la rinosinusitis agravada por este microorganismo. Está la aspergilosis pulmonar necrosante crónica, que suele afectar a ancianos con enfermedades pulmonares previas. Tiene un curso lento, más o menos meses o años, y empiezan a encontrarse infiltrados en los lóbulos superiores, fibrosis y cavitaciones. Hay otros pacientes en los cuales el aspergillus puede agravar el cuadro, puede producir endocarditis, aneurismas micóticos, y ya vimos por qué puede producirlo, infección de prótesis vasculares, osteomielitis, endoftalmitis, etc. ¿Cómo se sucede la patogénesis? Pues ya vimos, inhalación de los conidios, generalmente pueden llegar hasta ser fagocitados por los macrófagos alveolares, pero
a veces la actividad del fagolisosoma no es la que necesita el paciente para que elimine el microorganismo, probablemente el pH no es el adecuado para que la acción pues, del lisis, que se forma ahí en el fagolisosoma, no es la adecuada, no hay destrucción del microorganismo. Y obviamente el microorganismo se libera del macrófago, va y se adhiere al sitio donde va a empezar a multiplicarse y empieza obviamente a producir hifas que invaden espacios preexistentes o vasos sanguíneos. En un primer contacto con el paciente produce una reacción asmática inmediata, pero si las hifas colonizan el árbol bronquial, produce una aspergilosis alérgica broncopulmonar. Como manifestaciones clínicas, además de todo lo que ya hablamos, se puede encontrar eosinofilia e hipersensibilidad a la prueba cutánea inmediata tipo 1, es decir, una introdermorreacción, y la de Artus tipo 3, paciente que está con disnea. En ese paciente se puede encontrar el aspergillus en esputo. En algunos pacientes con una inmunidad normal, pueden desarrollar alveolitis alérgica extrínseca por pues, la presencia del hongo. El hongo es un gran alergeno. Y obviamente pues volvemos a tener en cuenta que los pacientes más sensibles a que la enfermedad se haga crónica y se vuelva complicada son los pacientes que han tenido tuberculosis, sarcoidosis o enfisema. La aspergilosis invasiva se produce en pacientes con SIDA, leucemias, con trasplantes de médula ósea o pacientes que usan esteroides, con síntomas como la tos, la disnea, la hemoptisis, y pues el microorganismo puede extenderse a riñón y aparato gastrointestinal, y esto pues ya generalmente es de mal pronóstico, sobre todo si ya hablamos de fungemia y demás. ¿Qué puede encontrarse además de todo lo que hablamos? Úlceras necróticas en pacientes con leucemias crónicas, como esas que vemos ahí, ya la razón de la necrosis la tenemos clara. Y en pacientes leucémicos también aspergilosis palatina. Entonces, esa úlcera que observan ahí, que se encuentra mucho en niños con leucemia, es como evidencia de la infección por el aspergillus. El aspergillus se ha convertido en un problema en estos pacientes, porque es muy fácil entrar en contacto con él, es muy difícil pues tener zonas libres de estos microorganismos, y entonces pues los pacientes no tienen cómo instalar o responder frente a esta agresión de este hongo, que es netamente un oportunista. Aquí está la cabeza aspergilar, y esa es la estructura clásica de un aspergillus, una cabeza aspergilar con sus fiálides en la parte superior y las cadenas de conidios, que son esas estructuras circulares de color rojo, que terminan siendo liberadas, aspiradas por el paciente, llegar hasta los alvéolos y el pulmón, entrar a hacer invasión tisular y producir pues todo el impacto. Fíjense cómo va borrando todas las estructuras de la célula y la deja pues incapaz de defenderse. Cuando estamos hablando del aspergiloma, pues hay fagocitosis, pero que es la imagen de la parte inferior, donde se hace todo el ciclo de la hifa, el conidio fagocitado por la célula de la defensa, pero no es destruido, e incluso empieza a germinar ahí dentro de la célula y se forman las hifas, se van extendiendo y pues la lesión se va agrandando, se va organizando las hifas en un micelio e impactan el tejido, para que a la final tengamos lesiones como estas. A la derecha está el aspergiloma, pues esto ya es una necropsia de una señora que probablemente tenía como factores de riesgo, pues, alcoholismo y demás. Fíjense cómo deja cavidades que ya destruyeron completamente el pulmón. En ese paciente, pues, era unilateral, no se extendió al otro pulmón, pero suficiente con la lesión que produjo ahí. Lo más probable, lo más frecuente es que la persona tenía una previa lesión a nivel del pulmón que fue ocupada por los conidios del aspergillus y no tenía, digamos, una condición de salud inmune, una respuesta adecuada,
probablemente por lo que ya habíamos planteado en relación a que o siguió expuesta a los factores de riesgo que permitieron la primera infección que le dañó el tejido, o que su sistema no responde, su sistema inmune no conforma una respuesta adecuada como la que ya vimos. Hablan de las citoquinas que no congregan una respuesta y que no hay una respuesta de TH1 que se necesita contra el microorganismo, porque a veces se conforma una respuesta que no tiene las citoquinas adecuadas, interleuquina, factor de necrosis tumoral y este tipo de sustancias que son específicas o que deben estar específicamente producidas para cada agente etiológico asociado al proceso infeccioso para poder eliminar el microorganismo, porque a veces la definición entre las formas más complicadas o menos complicadas del proceso infeccioso, es decir, que la enfermedad sea menos o más grave, depende de ese patrón de respuesta inmune que está en muchos determinado por el antígeno de histocompatibilidad que tengamos. Entonces, son esos pacientes que no tienen la respuesta inmune adecuada para ese agente etiológico y termina en un proceso infeccioso grave, complicado. Pero además de eso, pues tiene factores de riesgo, como todos los que ya hemos venido hablando. Y en el otro lado, una placa de rayos X de un paciente con aspergilosis pulmonar invasiva. Cuando ya pensemos, eso es un paciente que ya está bastante grave, bastante mal en una previa enfermedad que lo afectó. Ya hablamos de cuáles podrían ser todas esas. ¿Por qué este microorganismo tiene ese potencial para invadir a los hospederos? Porque son ubicuos, porque los esporos son pequeños, que alcanzan rápidamente el árbol bronquial, evaden todas las formas de defensa, pues incluso primero las barreras físicas y químicas y todo que hay de la inmunidad innata, y luego pues ya pues todo lo propio de las defensas de los sitios a donde se está ubicando. La capacidad de adherencia a superficies epiteliales y de invasión a vasos sanguíneos es muy grande, y entonces eso le da pues una oportunidad bastante amplia de hacer toda su invasión y demás, porque tiene un paquete enzimático para afectar y utilizar el tejido. Entonces afecta la célula, daña el sitio, va dañando el órgano y ya todo se nos vuelve aquí sistémico y demás, con las manifestaciones propias de la afección del órgano que está parasitando, que es lo importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa con ese órgano cuando está afectado por un microorganismo de ese tipo? Pues ya no está funcionando igual, el órgano empieza a manifestar ese tipo de lesiones. Y además, eso en relación al órgano, pero la forma de respuesta inmune también, se van a aumentar los marcadores de inflamación, de infección, el dímero D, la proteína C reactiva, todo eso se va a elevar, ¿cierto? Un paciente con hipoxia, con astenia, con adinamia. Eso sí no se extiende a otro órgano, como vimos que podía llegar a nivel intestinal y renal, y obviamente pues entonces ya el cuadro aquí es más complicado. Y es capaz de crecer a 37 y más grados centígrados, porque si no pues no podría ser patógeno humano, ¿cierto? ¿Cómo se hace profilaxis? Porque si ya se han identificado los pacientes de riesgo, que por sus condiciones de salud fácilmente pueden ser afectados por la parasitación con estos hongos, pues hombre, se les hace una profilaxis de protección. En situaciones en las cuales el riesgo es moderado o alto, por ejemplo, después de un tratamiento de inducción para leucemia mieloide aguda, generalmente se necesita la profilaxis para la micótica, para candidiasis sistémica y superficial, pero también para aspergilosis invasora, y generalmente se le administra fluconazol con una debilidad. No sirve para todas las especies de aspergillus, pero bueno, pues eso se usa. Está la cápsula de itraconazol, que son ineficaces, y las soluciones de itraconazol que ofrecen mayor eficacia moderada. O sea, son ineficaces del todo para todas las especies, pero obviamente presentan una protección moderada para algunas especies de aspergillus.
También se usan comprimidos de posoconazol, que son más eficaces para disminuir las cifras de infección y la necesidad de emplear antimicóticos sobre bases empíricas, porque pues no se ha encontrado la absoluta solución para evitar las coinfecciones. Algunos datos refuerzan el empleo de micafungina. 4, ningún régimen profiláctico logra su cometido totalmente, pero bueno, se le ofrece algún tipo de protección. ¿Cómo se hace la identificación para apoyar el diagnóstico? Pues dependiendo de la presentación clínica, hay unas que son más efectivas que otras pruebas. Cuando está en vías respiratorias, el cultivo, la observación microscópica en el esputo, el antígeno de superficie para evidenciarlo, y una PCR, el material genético, en tiempo real. Ahora, cuando estamos hablando de que el hongo ya está en sangre, entonces cultivo, la evidencia del antígeno, ese orden que está ahí es el orden en que son más efectivas para ese tipo de muestra. Pruebas para determinar esas componentes de pared que son beta-glucanos, la PCR y anticuerpos IgG e IgE contra el hongo. Entonces, esos serían, en orden de ideas, las pruebas que se hacen. También se hace histopatología para apoyar placas de rayos X, bueno, todo, dependiendo del sitio donde esté, pero acordémonos que por lo general la lesión empieza en pulmón y de ahí se extiende a otros órganos. En la imagen de la izquierda están las cabezas aspergilares que generalmente se obtienen de las muestras que se toman del aspergiloma, ¿no? Entonces ahí se hacen coloraciones y se encuentran. Eso que ven ahí ustedes es lo que se conoce como cabeza aspergilar, esa estructura bien redondeadita sobre la cual se colocan las fialides, ¿no? Entonces esas son las cabezas aspergilares, que no se encuentran, por ejemplo, en la infección pulmonar diseminada. Se observan más las cabezas aspergilares en las infecciones, la saprofitación pulmonar o lo que conocemos con el nombre de aspergiloma. En la imagen de la derecha, entonces, es una muestra que se le hizo pues toda la parte de coloraciones para histopatología, y ahí se encuentran las cabezas aspergilares, pero en cortes para biopsia. Lo otro es una muestra directa que se hace coloración. Eso más o menos también muestra en la imagen A, son cabezas aspergilares en un paciente con aspergiloma. En la imagen B es un montaje que se hace en KOH para observar las estructuras micóticas, y en la imagen inferior son las hifas que se encuentran en un paciente que tiene una infección diseminada de la aspergilosis. Entonces, generalmente no se encuentran las cabezas aspergilares. En los pacientes que sufren alergias por aspergillus, es poco frecuente, para no ser absolutos, que se encuentren evidencia física de la presencia del hongo. Lo que se determina es por respuesta inmune. Entonces, frente a la actividad del hongo en ese tipo de pacientes, lo que se mide es inmunoglobulina E, se hace cuadro hemático donde se evidencia eosinofilia y las pruebas de intradermorreacción, ese tipo de pruebas para determinar que el paciente estructuró una respuesta hipersensible, pues por una hipersensibilidad frente a la presencia del hongo, pero no se encuentra, como sí en otras presentaciones clínicas, la evidencia de la actividad o la presencia del hongo mejor. Bueno, chicos, entonces dejemos hasta acá. Nos encontramos la siguiente semana para hacer nuestra evaluación parcial. Hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Bueno. Entonces, que descansen, que tengan un resto de semana y un feliz ¡ay, es puente! De semana feliz. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense porque la incidencia de COVID volvió a aumentar, ¿no? Entonces,
Ya hay ocupación de más del 50% en las UCIs en Cúcuta. Entonces, vayan a comprar mucho estos días sin IVA. ¿Me iba a hacer alguna pregunta? No. Niños. Chao. Creo que no, profe. Hasta luego. Chao, Bueno, que descansen. chao, profe. Chao.